Jóvenes, buenos días. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy del curso de religión. Vamos a analizar uno de los cinco grandes religiones, una de las cinco grandes religiones máximas del mundo que se encuentran ubicadas en el oriente asiático. Estamos hablando de una religión eminentemente nacional, pero que por el número de fieles está presente tanto en China, Corea, Taiwán o en Estados Unidos. La fuerte inmigración japonesa en los diversos países del mundo, tanto desde el punto de vista económico y cultural, ha dado origen pues a que esta religión sea conocida ya en el mundo entero. Estamos refiriéndonos al sintoísmo. El sintoísmo es una religión fundamentalmente japonesa. Nació allí, pero tiene costumbres arraigadas de otros países como China o Corea. Muy bien, jóvenes. La religión sintoísta atribuye su nombre a la teoría o idea del Shinto. ¿El Shinto qué cosa es? El Shinto es una palabra japonesa que significa el camino a la deidad, el camino a la divinidad, o el camino a los dioses. Es la comunicación que tiene el ser humano con la divinidad para poder entablar una relación sana y próspera, que redunde en la adoración de las divinidades como también en la buena cosecha de los productos agrícolas. Y con esto, jóvenes, les doy a entender de que esta religión nace pues de los ritos y festividades agrícolas que se llevaron a cabo en el Japón desde los comienzos del Neolítico. Como ustedes saben, pues las deidades principales del hombre del Neolítico estuvieron relacionados en la precivilización estuvieron relacionados con las faenas agrícolas. Los ritos de fertilidad, los ritos de producción, de aumento en la productividad, tienen que ver mucho con la agricultura. La agricultura más o menos florece en el mundo entero a partir del 10.000 a.C. Entonces, vemos ya costumbres de esa índole en el Próximo Oriente, como también en el Lejano Oriente, la India, China y también en el Japón. Entonces, jóvenes, vamos a observar pues de que hay costumbres agrícolas aún no, en ese tiempo no codificadas y tampoco sistematizadas, que llegarían a formar parte con el tiempo de un marco teórico, de un marco conceptual, de un marco doctrinal que estaría pues dentro o englobado dentro de lo que es la religiosidad del sintoísmo en el Japón, ¿no? O sea, el carácter de la religión es una religión que está encuadrada principalmente, casi el 90% más, en las islas del Japón. Ahora, esta religión se hace sistemática y se hace pues una religión teórica, inclusive con libros ya, debido a la presencia de la fuerte influencia del budismo ya cercano y próximo al Japón. Como ustedes saben, jóvenes, el budismo no se inicia en Japón, ni tampoco en China. Es una religión que nace en la India, en la parte norte y central de la India. Entonces, pero no arraigó en el propio país de origen, sino que se exportó gracias a sus cultivadores y discípulos de Siddhartha Gautama, de Buda. Se va expandiendo siglos después hacia China, hacia el sudeste asiático. Estamos hablando de Vietnam, Camboya, Myanmar, esos territorios, y también hacia Corea, y de allí pasa hacia Japón. Entonces, la llegada del budismo al Japón provoca un recelo grande entre los cultivadores de la religión sintoísta, ¿no? Una religión no codificada y más arraigada en la fuerza de la costumbre, en la transmisión oral de sus costumbres y sus ritos. Se comenzó a hacer una religión codificada, doctrinaria e impuesta a la sociedad. Una imposición que venía desde el padre de familia hasta el hijo, ¿no? O sea, en cada familia se iba imponiendo ya. ¿Por qué? Se iba imponiendo por el intento de detener el budismo que ingresaría en Japón, o al budismo que ingresaría en Japón. Entonces, ¿esto qué nos da a entender? Nos da a entender que es una religión que defendía su integridad territorial, ¿no? Y comienza pues a incluir todos los ritos ancestrales que ha tenido en el pasado.
Uno de ellos, un rasgo principal de ellos sería la adoración de antepasados, ¿no? La adoración de antepasados, principalmente el alma personal de cada difunto, ¿no? Como miembro tutelar de la familia, determina pues que tenga un rito propio particular en cada familia, el alma de cada difunto de cada familia. Entonces ellos ¿qué hacen? Comienzan a construir altares de tipo familiar. Esos altares familiares no rivalizan con el altar principal, que es un templo que puede estar pues determinado en un lugar escogido por toda la comunidad. De ser una religión pues de tipo familiar pasa a ser comunal y de ahí eminentemente nacional, ¿no? Vamos a ver algunos rasgos fundamentales de ellos, sobre todo festividades, ¿no? Hay no solamente una divinización a los espíritus de los antepasados, ¿no? Que vuelven para bendecirlos, sino también dioses particulares, ¿no? La palabra japonesa kami significa Dios, dioses o cualidad divina, ¿no? Ellos pueden deificar o dar carácter sagrado y divino no solamente al espíritu de una persona, sino también a un elemento de la naturaleza que los protege, ¿no? En este caso, por ejemplo, el monte Fujiyama, ¿no? El monte Fujiyama, que ustedes saben por geografía, es una elevación de tierra, un fenómeno orogénico, ¿no? Propio particular por fuerzas tectónicas de la naturaleza y no tiene vida. Para los japoneses sintoístas no es así. Ese monte tiene una persona dentro, tiene un alma dentro, tiene un espíritu que está protegiendo a los que circundan ese lugar y a aquellos que lo veneran como un dios, ¿no? Entonces tienen cualidad divina, ¿no? Entonces vamos a ver pues de que ellos también tienen un conjunto de ritos codificados y festividades a lo largo del año. Mire, está primeramente el Shogatsu, que es la festividad del Año Nuevo. Esta festividad se celebra del 1 al 3 de enero, ¿no? Como bienvenida o entrada del nuevo año. Casi todas las religiones tienen eso, ¿no? Salvo unas que otras que no consideran, pues, en sí una bendición propia el tránsito de un día, de un año para otro, de un día para otro, ¿no? No tiene sentido para otras religiones, para los japoneses sí lo tienen, ¿no? Y es fundamental. Acaba una era y se inicia otra, ¿no? O acaba un año y se inicia otro, ¿no? En el calendario chino vamos a ver que esto está asignado con la era de un animal determinado, un ciclo determinado también. Bueno, viene también el Sexubun, que es pues en la bendición del hogar. Se arrojan habichuelas o granos de arroz también, en un caso extremo, si no se tienen habichuelas, a las puertas y a las ventanas de las casas, ¿no? Para, entre comillas, sanar un hogar que puede estar poseído por espíritus malignos, ¿no? Y que se les pide que salgan y que quede más bien el alma del familiar difunto cuidando el hogar, ¿no? Una especie de edificación al antepasado, ¿no? Lamentablemente, esta idea es tan fuerte en las sociedades ancestrales, incaico, etcétera, que hay lo común en ello, ¿no? Los incas llevaban a las batallas, al menos a lo que se tiene testimonio y noticia de ellos, llevaban las momias de sus antepasados, principalmente de sus jerarcas, buracas locales o incas representativos, ¿no? Como una especie de protección para el enfrentamiento, ¿no? O en el caso de la muerte de los dignatarios, su elevación directa hacia el cielo, ¿no? Hacia la morada de los dioses y de los espíritus, ¿no? Bueno, esa edificación de antepasados tiene que ver con un pasado común en la humanidad, ¿no? Los historiadores lo han detectado, pero sería pues muy largo explicarlo aquí, ¿no? Lo vamos a explicar en su momento determinado. Bueno, conocer cómo nace la religión y sus raíces comunes en la antigüedad. Otra festividad de ellos es la Hina Matsuri, o festividad de las muñecas, ¿no? Que es el día 3 de marzo, ¿no? Donde se colocan muñecas que representan a la Casa Imperial del Japón, ¿no? Una festividad para niños. Bueno, moviliza ciertos sectores de la sociedad y genera también la asistencia a los supermercados para comprar muñecas, ¿no? Como la religión
orienta a la compra, ¿no? Y al mismo tiempo al consumo. Vamos a ver también la festividad de los niños el 5 de mayo, donde se ondean pues unas tiras en una carpa que representan a la fortaleza, cuando te van jalando, ¿no? Las tiras, los jovencitos, hacia una carpa que va dando vueltas, ¿no? Simboliza la fortaleza, la fuerza física, como atributo de una bendición divina previa, ¿no? Bueno, el Tsukimi, o la admiración de la luna llena de otoño, mientras se ofrecen a esta luna llena pues tortas redondas de arroz y primicias de las cosechas. No sé, siempre en las culturas se ha creído que la luna ejercía culturas antiguas, no sé, se creía que la luna como astro en los cielos tenía una influencia pues protectora para la tierra o para el creyente, ¿no? Bueno, lo único que tiene la luna, que sabemos nosotros, es que puede determinar la marea del agua, ¿no? Sube, cuando hay luna llena, puede haber pleamar, ¿no? Es decir, aumenta el nivel del unos cuantos metros o centímetros o metros en algunos lugares el nivel del agua, ¿no? Nada más, ¿no? O la baja mar cuando baja el mar, nada más, ¿no? No tiene pues otra influencia que su cercanía a la tierra y su vistosidad, nada más. No le vemos otra influencia más. Bueno, para los sintoístas sí lo tienen. Bueno, otra festividad sería pues el Kanname Sai, cuando el emperador ofrece la primera cosecha, el primer arroz nuevo del mes de octubre, ¿no? El emperador en este caso es, o ha sido, ¿no? Antes del fin de la Segunda Guerra Mundial, ha sido pues, ha tenido calidad de personaje divino, ¿no? Ha sido descendiente directo o hijo de la diosa Sol. La diosa Sol, Amaterasu Komikami, ¿no? La madre del cielo, ¿no? La diosa Sol, el Sol tiene una connotación femenina en esta religión, ¿no? Y cuyo hijo principal es el emperador del Japón, ¿no? Parece que ya ha habido un acuerdo tácito y también hasta implícito entre los miembros dignatarios de esta religión con los gobernantes japoneses para perpetuar pues el gobierno, ¿no? Haciendo pues obligatorio al pueblo japonés su obediencia a las máximas autoridades, en este caso al emperador, ¿no? Ha sido como un arreglo para perpetuarse en el poder. Bueno, viéndolo desde el punto de vista secular y humano. Después viene el Ninname Sai, que es una celebración que realiza la familia imperial en noviembre, cuando el emperador, que preside como sacerdote principal, miren hasta qué punto, ofrece o prueba el nuevo arroz, ¿no? El arroz también tiene, como producto japonés, un carácter sagrado, un carácter santo, ¿no? Que simboliza o llega a ser en la representación de la fertilidad del suelo, ¿no? Hacia que está mandando la divinidad. Vamos a ver eso también de similitud en la cultura hindú, ¿no? No hay problema por el cual darse cuenta de ello, ¿no? El panteón hindú tendrá pues cerca de 8 millones de dioses, ¿no? Menores, semimenores y ya de tutelares, por decir así, ¿no? De cada hogar. Lo mismo cabe también decir del sintoísmo, ¿no? Tiene también miles y miles de divinidades que están protegiendo. De allí pues la idea de que cada acto de la vida tenga una bendición sacral y su consiguiente pues agradecimiento, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver otra festividad que se llama el Shichi Gongsan 753, ¿no? Para el cristianismo de repente no simboliza nada, ¿no? Pero es una festividad celebrada por las familias sintoístas el 15 de noviembre de cada año, ¿no? El 7, el 5 y el 3 se consideran años importantes de transición. Los niños en kimonos de vistosos colores visitan el santuario familiar, ¿no? Nombres importantes. Para los japoneses supersticiosos el número 4 está asociado a la muerte. ¿Por qué? Porque su construcción en el idioma japonés y su pronunciación suena a muerte, según ellos. Bueno, no tiene nada, es simplemente un número más de la representación. Darle característica connotación a los números o a los colores
ya depende de las personas, no depende en sí del número. El número es una idea, el número es su representación, es una idea. Es el mundo de las ideas, como decía muy bien el filósofo griego Platón. Muy bien, entonces vamos también a observar que se celebraban muchas festividades budistas también, ¿no? Como el cumpleaños de Buda el 8 de abril y la festividad Obon del 15 de julio, que es una festividad pues importada, ¿no? De la India, es propia del budismo. ¿Qué sucede el 15 de julio? En la noche se hacen flotar linternas en el agua, ¿no? En forma pues diversa, principalmente, usted llegado a ver en la televisión, como calabazas transparentes, ahí de colores, flotando en el mar en medio de la oscuridad. En las orillas la gente está observando y está haciendo gritos como si fuesen rezos, ¿no? Oraciones. ¿Por qué? Porque esto significa que está guiando a los espíritus ancestrales para que regresen al otro mundo. Han venido del otro mundo, se tienen que ir, pues, y se van cada 15 de julio cuando están flotando en el mar. Qué interesante, ¿no, jóvenes? Es toda una articulación preparada para los espíritus de los difuntos, cosa que el cristianismo no toma en cuenta, ¿no? Cuando veamos el cristianismo vamos a darnos cuenta que el cristianismo es práctico y no ritual como la mayor parte de estas religiones, incluyendo el sintoísmo. Muy bien, el sintoísmo, jóvenes, a medida que se fue arraigando en el Japón, comenzó a divinizar, como les dije anteriormente, a la fuerza de la naturaleza. Entonces, para el año 1278 aproximadamente, los mongoles, al mando de su emperador, primero Genghis Khan y después Kublai Khan, ¿no? Pretendieron conquistar, ya habían conquistado una parte del norte de China y la península de Corea. Entonces avistaron las islas del Japón y decidieron ir a conquistarlas, ¿no? De forma expansionista. Ya saben que el Imperio Mundial fue el imperio más extendido de la historia de la humanidad, prácticamente desde las orillas del Pacífico hasta la mitad de Europa. Imagínense todo ese territorio, atravesando toda Siberia, Rusia, ¿no? hasta Hungría, hasta casi llegando a Alemania. Qué terrible, qué grande ese imperio, ¿no? Enorme. Bueno, entonces pues los japoneses asustados veían cómo venía la flota pues, de los conquistadores mongoles en la historia, ¿no? Entonces una tempestad que es originada por fenómenos geográficos pues naturales destrozó esa flota de invasores en el año 1270. Y en años posteriores también sucedió lo mismo, los destruyó. Entonces los japoneses dijeron, esto no es casualidad, nos ha protegido el dios del viento, el viento divino, los llamados kamikaze. Que en febrero de 1945, cuando Japón estaba en guerra con los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, los pilotos japoneses decidieron llamarse por ese nombre. ¿Para qué? Para utilizar sus aviones, para enfilarlas a los barcos americanos y tirarse allí y morir allí, pero destruir el barco norteamericano en un intento por detener pues una guerra que ya estaba perdida. Parece que habían perdido batalla tras batalla, combate tras combate. Mar del Coral, Midway, Salomón, Gilbert, Okinawa, ¿no? Ya estaban los norteamericanos prácticamente bombardeando las ciudades japonesas, Tokio, Nihon, Hiroshima, Nagasaki, todas esas. Ellos en un intento por detenerlos recurrieron a una idea supersticiosa o una idea, pues no sé, de ellos divina, para el auxilio de su patria, cosa que no sucedió, ¿no? Japón fue derrotada y pidió la paz en agosto de 1945. Para los meses siguientes, el emperador, que en ese tiempo era el señor Hirohito, perdió su calidad de personaje divino y se convirtió en hombre de Estado, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver, jóvenes, un poquito más para conocer esta religión que hace pues una mezcla, ¿no? También, porque no es originariamente propia ni tampoco puramente propia de Japón, sino que tiene mezclas con el budismo, con el hinduismo, e incluso lecciones de moral y de buenas costumbres del taoísmo y del confucianismo. Es decir, ha habido un fenómeno pues de simbiosis cultural de ambas religiones o de muchas religiones que se han mezclado con ella. Eso se llama sincretismo. Es
ese sincretismo ha hecho pues que se acepten doctrinas budistas y se mezclen con las sintoístas, ¿no? Como por ejemplo la obediencia a la autoridad, ¿no? La espiritualización de la persona, ¿no? Se considera a la persona también un santo, ¿no? Se considera el cuerpo humano una entidad sagrada, ¿no? Preparada por los dioses, ¿no? Hijo de Amaterasu, para representar la ley en la humanidad, ¿no? No sé, habrá coincidencias de repente con el cristianismo muy lejanas, ¿no? Bueno, si quisiéramos hallar una, diría yo, ¿no? Pues para la religión cristiana, la persona es templo del Espíritu de Dios, ¿no? Para eso la persona debe pues tener muy limpio este cuerpo, ¿no? Tanto en el aspecto físico como emocional, ¿no? Para el cristianismo, por ejemplo, una persona que comete fornicación se llama el acto sexual que una persona tiene con otra persona que no es su cónyuge, que no es su esposa o su esposo. Eso es una contaminación y un pecado a su propio cuerpo, no solamente ante la divinidad fallado, sino ante su propia persona. Está destruyendo, está contaminando el templo, el Espíritu de Dios, que debe ser santo. Algo parecido tienen los sintoístas cuando hablan de que el cuerpo en sí también es sagrado, ¿no? Bueno, los budistas lo consideran ya un dios, ¿no? Pero vamos a ver pues, ese carácter sacral, ¿no? Vamos a ver ese carácter fundamentalmente sagrado, ¿no? Entonces, bueno, para los sintoístas no hay problema en adorar, ¿no?, a la divinidad de un altar budista o de un altar sintoísta. No hay problema, la cosa es que han tomado su oración y sus rituales hacia su divinidad. Perdón. Eso le hace perder, pues, ¿qué cosa? Le hace perder, pues, divinidad a su propia fe. Le va restando fuerza a su propia fe, porque es una mezcla de dos formas religiosas, que al fin y al cabo pues, va a anquilosar y va a desaparecer, o va a sobrevivir ya como una costumbre secular y no como una forma religiosa, que es lo que sus fundadores quizás tuvieron en el pasado. Por ejemplo, pues en la festividad del Koyurriti, ¿no? Se mezcla religiosidad cristiana católica con religiosidad incaica, ¿no? Es una mezcolanza, ¿no? Entonces no se puede pues hacer esa mezcla, porque al fin de cuentas va a terminar siendo una costumbre y no pues un rito religioso, ¿no? Que lamentablemente ha tenido pues eso, ese sincretismo, no solamente arraigo en el Perú, sino también ha sido hace muchos siglos antes de la conquista española, hecho común en Europa, pues, ¿no? De ahí las costumbres de que se creen los ángeles femeninos en el hada madrina, en los árboles sagrados, en la bendición de los pozos sagrados, como el pozo de Santa Rosa, que eran propios de religiones de otras índoles como los druidas, como los Shanghai, etcétera, etcétera, ¿no? Es hacerle perder su pureza al cristianismo, ¿no? Y a cualquier otra religión que se mezcle con ello. Entonces vamos pues a entender, jóvenes, de que en el sintoísmo también hay elementos ritualistas espirituales, ¿no? Por ejemplo, hay creyentes que se sienten motivados a comprar oraciones llamados ema. Los emas son cajitas o estuches de madera o placas de madera con oraciones que colocan en un determinado lugar del templo o de su altar de su casa, ¿no? Algo parecido con lo que hay en la feria de octubre, Señor de los Milagros, ¿no? Que van y compran pues, los detentes, las figuritas y lo ponen ahí en su casa, en la pared, ¿no? O sea, se está haciendo de la divinidad un objeto de material de culto, representatividad, ¿no? Cosa muy lejana del cristianismo, que es una religión espiritualista fundamentalmente y no tiene pues sacralización a los objetos, ¿no? Ni siquiera la persona, a pesar de ser templo del Espíritu de Dios, se puede considerar 100% sagrado santo, porque en realidad también es humano y es falible, ¿no? Y es por el pecado, que acá hablo de cristianismo ya, es pues susceptible de la imperfección, ¿no? Para eso necesita pues estar en comunicación con Dios, porque Dios le va a dar pues renovación y fuerzas para dejar el lado pecaminoso, la costumbre pecaminosa, o sanarse mediante el perdón por un acto mal llevado a cabo. Bueno,
japoneses. Eso también está en su cuestionario. Ahora, quisiera hacer eco de una pregunta que está en la separada, ¿no? El sintoísmo fue la religión nacional de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Hubo otro país en Europa que también utilizó la religión para su provecho. O sea, el Estado, el gobierno hizo un pacto con esa religión para que esa religión le ayudara desde el púlpito de sus iglesias a inflamar el sentido patriótico de los pobladores para pelear contra el invasor. ¿Qué país fue? Le pongo ahí la pregunta. Usted debe saber, ya más o menos habrá consultado. Es un país europeo, el país que le ganó la guerra a Alemania. Entonces, ya estoy dando ya ayuda para que usted entienda y conteste esa tercera pregunta. En Japón fue el sintoísmo durante la Segunda Guerra Mundial. Sintoísmo. El otro país europeo, ¿cuál fue? ¿Y cuál fue su religión? ¿No? ¿Qué país fue y qué religión fue? ¿No? Esa religión nacional, fundamentalmente nacional, no total, porque hay otras religiones también en ese país, pero fue la que hizo alianza por lo bajo con el gobierno, y era un gobierno ateo. Ya como está dando más ayuda todavía a usted, que hizo ese tratado para que le diera tolerancia religiosa y al mismo tiempo le sea como instrumento para insuflar o despertar en la gente el sentido patriótico para unirse todos juntos en la lucha contra el enemigo común y derrotar al nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Esa sería la tercera pregunta, ¿no?, del cuestionario. Jóvenes, creo que con eso damos finalización a la clase el día de hoy y Separata contiene más información acerca de esta religión de carácter pues universal. La próxima clase de religión tendremos hablaremos sobre judaísmo. Muchas gracias, jóvenes, permiso.